Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 3. En la sala de conferencias de la preparatoria UA, los profesores del curso de héroes se reunieron para discutir un tema inesperado a solo 2 días del examen de ingreso. Si bien los preparativos para los próximos exámenes estaban casi completos, la reunión de hoy se había convocado específicamente para abordar el caso de un candidato en particular. Hace unos días, Midnig, uno de los profesores, propuso formalmente que Kaminari Denki fuera considerado para la admisión como estudiante recomendado. La evaluación para los estudiantes recomendados estaba programada para mañana, un día antes del examen de ingreso regular. Esta evaluación era más bien un trámite, cuyo objetivo era asegurar que sus habilidades reales coincidieran con la información registrada. Empecemos, dijo el director, sentado a la cabecera de la mesa. Su voz era tranquila y su expresión, tan amable como siempre. A pesar de parecer un ratón blanco, grande y esponjoso, a nadie en la sala le pareció extraño. En este mundo de quirks, donde las habilidades sobrehumanas y las mutaciones extrañas eran la norma, la apariencia del director no desentonaba en absoluto. La información sobre Kaminari Denki está frente a ustedes, continuó el director. Por favor, tómense un momento para familiarizarse con ella. ¡Guau! Exclamó Presentmic, el enérgico héroe de la voz, tras echar un vistazo rápido al expediente. Desde la primaria hasta la secundaria, sacó notas perfectas en todas las asignaturas, incluida la educación física. Tenemos aquí a un verdadero prodigio. Su don se basa en la electricidad, ¿eh? Comentó Aizawa, el profesor de pelo largo y aspecto siempre cansado, con tono despreocupado mientras hojeaba el perfil de Kaminari. Los dones de tipo rayo son notoriamente difíciles de controlar. Por eso rara vez se ven muchos héroes de élite con esas habilidades. Es cierto, añadió Recovery Girl, una anciana con bata blanca de laboratorio. La mayoría de las personas con peculiaridades relacionadas con la electricidad terminan desempeñando funciones de apoyo, especialmente en campos como el desarrollo de equipos. Sus peculiaridades se adaptan muy bien a esas aplicaciones. Midnig, quien había propuesto a Kaminari como candidato recomendado, tomó la palabra. Relató el incidente ocurrido hacía unos días en el Parque Omiya, donde Kaminari había utilizado lo que parecía ser una desfibrilación eléctrica para salvar una vida. Su dominio de su don había sido extraordinariamente preciso, lo suficiente como para llamar su atención. Hizo una pausa antes de admitir. Más tarde descubrí que su don figura oficialmente como electrificación, no como desfibrilador, como él afirmó en aquel momento. Si bien al principio me irritó que mintiera en una situación tan crítica, me hizo darme cuenta de lo preciso que debe ser su control sobre la electricidad. Sus palabras captaron la atención de todos. Si Kaminari realmente había usado un don de tipo electrificación para realizar la desfibrilación, eso implicaba un nivel de precisión y control comparable al de un héroe profesional experimentado. Los profesores guardaron silencio, reflexionando sobre las implicaciones. Tal hazaña requeriría no solo una gran habilidad, sino también una notable serenidad para alguien tan joven. Bueno, parece que tiene el potencial para ser un héroe de verdad, comentó uno de los profesores, resumiendo el sentir general en la sala. Sin embargo, Olmig, el símbolo de la paz y el héroe más famoso de Japón, parecía estar pensando en algo distinto. El hombre alto, de cabello rubio y flequillo hacia arriba, estaba absorto en sus pensamientos, recordando algo que Kaminari había dicho antes de marcharse de Omiya. Quienes rompen las reglas son escoria, pero quienes abandonan a los demás son peores que la escoria. ¡Qué gran frase! Pensó Olmig, con los ojos brillantes. Las palabras de Kaminari le habían conmovido, recordándole a un joven al que había acogido recientemente, un chico sin don, de salud frágil y personalidad tímida, pero que aún así se lanzaba al peligro para salvar a su amigo. Quiero ser como Olmig y convertirme en el héroe más fuerte, exclamó el joven Midoriya con firmeza. Pero a solo 2 días del examen de ingreso, Olmig no pudo evitar preocuparse por si el chico lograría completar la tarea de entrenamiento que le habían encomendado. Mientras Olmig se perdía en sus pensamientos sobre su posible sucesor, los demás profesores continuaban hablando de las habilidades de Kaminari. Sí, hipotéticamente hablando, comenzó Aizawa, con un tono tan frío y lógico como siempre, y si la aparente desfibrilación de Kaminari no fue una cuestión de control superior, sino simplemente una coincidencia. ¿Y si la salida eléctrica de su don resultó ser justo la adecuada para esa aplicación en particular? La habitación quedó en silencio. Midnig sintió un escalofrío momentáneo.
No se le había ocurrido que tal explicación pudiera ser más plausible que la idea de que una chica de 15 años dominara el control eléctrico al nivel de los mejores héroes. Pero incluso si ese fuera el caso, replicó, el expediente académico impecable de Kaminari debería seguir calificándolo como estudiante recomendado. Tengo algunas ideas al respecto, interrumpió el director, y su voz tranquila rompió la tensión. Midnight, que había empezado a ponerse a la defensiva, se calmó al oírlo hablar. Revisé el expediente de Kaminari Denki cuando llegó y estoy al tanto de su impecable rendimiento académico, continuó. Si fuera cualquier otro año, sin duda merecería una recomendación solo por sus calificaciones. Pero no este año, añadió el director con un dejo de pesar. En comparación con los 3 alumnos que ya han sido seleccionados como candidatos recomendados, Yoarashi Jimasa, Todoroki Shoto y Yaoyoro Sumomo, las habilidades generales de Kaminari son relativamente mediocres. Mediocre. Midnight se quedó visiblemente desconcertado. El historial de Kaminari era prácticamente perfecto. Si eso se consideraba mediocre, ¿qué criterio estaban aplicando? Comprendo su sorpresa, dijo el director con suavidad, pero si lo comparamos directamente con nuestros alumnos recomendados actuales, sus capacidades en todas las áreas se quedan cortas. Continuó explicando. En cuanto a las habilidades basadas en dones, incluso si Kaminari es capaz de usar la electrificación para desfibrilar, esto sugiere un dominio del control de dones, pero no necesariamente efectividad en combate. El torbellino de Inasa y el mitad frío, mitad caliente de Todoroki son mucho más versátiles y poderosos para escenarios de combate. En cuanto a la excelencia académica, el conocimiento de Yaoyoro Sumomo ya abarca materias avanzadas como la estructura molecular de los materiales. Si bien Kaminari obtuvo calificaciones perfectas, Yaoyoro Su ya aplica sus conocimientos a un nivel que va más allá de las asignaturas escolares habituales. El tono del director se tornó más solemne. Puede que Kaminari Denki sea un estudiante completo comparado con el aspirante promedio, pero en cuanto a lo que buscamos en los estudiantes recomendados este año, carece de una cualidad sobresaliente que lo distinga del resto. Midnight apretó los puños, pero no interrumpió. Comprendió que el director hablaba preocupado por el futuro de Kaminari, no descartando su potencial de plano. En el mundo actual, continuó el director, donde el número de héroes profesionales está llegando a su límite, debemos priorizar a aquellos que demuestran un potencial excepcional. Kaminari podría encajar mejor en un rol de apoyo dentro de la industria de los héroes o incluso encontrar un lugar en el departamento de soporte, donde sus habilidades con la electricidad podrían aprovecharse mejor. La conclusión del director fue clara. Por lo tanto, la decisión de esta reunión es que Kaminari Denki no será admitido como estudiante recomendado. Participará en el examen de ingreso regular junto con los demás solicitantes. Al concluir la reunión, Midnight se sentía dividida. Creía en el potencial de Kaminari, pero la realidad era que la UA era un lugar donde solo los talentos más extraordinarios podían brillar. Aún así, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que el camino de Kaminari estaba lejos de haber terminado. Ajeno a las discusiones que se desarrollaban en la Academia UA, Kaminari estaba en su habitación, completamente absorto en su proyecto. Escribía sin parar en su computadora, trabajando en un documento titulado Configuración completa del mundo Pokémon. Tuvo que admitir que crear esta guía completa fue muy divertido. Le permitió repasar los detalles del mundo Pokémon y las diversas criaturas que lo habitan. Primero, comenzó enumerando las principales regiones. Kanto, Johto, Ogen, Sinnoh, Unova y otras. En un principio, había pensado en dibujar un mapa completo del mundo, pero la idea le duró apenas 3 segundos antes de descartarla. ¿A quién quería engañar? No tenía memoria fotográfica para recordar a la perfección cada detalle de un mapa tan extenso. Por suerte, dado que Pokémon fue creado originalmente por una compañía japonesa, muchas de las regiones se inspiraron en lugares reales de Japón. Kaminari pensó que podía dejar que un artista japonés profesional se encargara del mapa del mundo. Su trabajo consistía en plasmar los detalles esenciales, como los orígenes del mundo, los mitos de los Pokémon legendarios y el intrincado ecosistema. Escribió información sobre diversos roles en el mundo Pokémon, como entrenadores Pokémon, coordinadores, criadores, guardabosques e incluso las omnipresentes oficiales Genmir y enfermeras Joy. Tomó notas sobre las distintas ligas, los miembros del alto mando e incluso las organizaciones criminales como el Team Rocket y el equipo Galaxia. Tras horas de trabajo, Kaminari había logrado avanzar bastante en el trabajo preliminar. Ahora se disponía a dibujar a los Pokémon legendarios, asegurándose de que se parecieran lo más posible a las versiones icónicas de su vida anterior.
Muy bien, las 3 aves legendarias están listas. Ahora solo necesito terminar con Raikou, y con eso completaré las 3 bestias legendarias. El siguiente es O. Mientras hablaba en voz alta consigo mismo, Kaminari hizo una pausa para reflexionar, suspirando profundamente. ¿Por qué no conseguía algún sistema que pudiera invocar Pokémon de verdad? Murmuró con nostalgia. Mientras tanto, la cadena musical japonesa MTV había comenzado a promocionar intensamente la última canción de Kaminari, Ero. Cualquiera que visitara el sitio no podía pasar por alto el banner que mostraba una impactante imagen de Kaminari, el joven rubio de 15 años con mechones negros en forma de rayo en su cabello. El texto en negrita decía: cualquiera puede ser un héroe. Kaminari Denki, de 15 años. Del creador de Only My Railgun. La campaña no tardó en ganar popularidad. En cuestión de minutos, cientos de miles de personas habían visto la promoción, despertando su curiosidad por este joven músico que recientemente había saltado a la fama. Aunque Kaminari no era un completo desconocido, su anterior canción, Only My Railgun, ya había llamado la atención. El tema de este nuevo tema y la historia que lo inspiró intrigaron a los oyentes. Muchos estaban ansiosos por ver si podría repetir el éxito de su debut. Mientras navegaban hasta su página para escuchar Ero, se encontraron con un mensaje personal de Kaminari. Estoy a punto de presentar el examen de ingreso al curso de héroes de la preparatoria UA. Esta canción, Héroe, está dedicada a mí mismo, a mi futura escuela, a sus profesores, a mis futuros compañeros y a todos aquellos que se esfuerzan y trabajan duro. Cualquiera puede ser un héroe. Los lectores se sorprendieron al saber que este músico de 15 años también aspiraba a ingresar al curso de héroes de la UA, la escuela de héroes más prestigiosa de Japón. Esta doble ambición de dedicarse a la música y al heroísmo convirtió a Kaminari en un personaje aún más interesante. En un pequeño pueblo de la prefectura de Shizuoka, una chica de cabello morado estaba sentada en su habitación, mirando fijamente la pantalla de su portátil. Acababa de leer el mensaje de Kaminari y le había intrigado. Como también había aprobado el examen escrito de la UA, se dio cuenta de que tal vez se encontrarían en el examen de ingreso. Interesante, pensó, subiendo el volumen mientras pulsaba para reproducir Ero. Los primeros compases llenaron la habitación, con un ritmo electrizante que vibraba a través de su sistema de sonido envolvente de alta gama. Su habitación, más un estudio de música que un dormitorio común, estaba repleta de instrumentos musicales. Una guitarra eléctrica, un teclado electrónico, una batería y varios altavoces. Sus padres incluso habían insonorizado las paredes para que pudiera disfrutar de su afición por el rock. Sí, sin duda tenía una buena posición económica, pero su pasión era innegable. Mientras sonaba el preludio, se sintió absorbida por el ritmo, moviendo la cabeza al compás de la batería. Este ritmo, es increíble. Exclamó, golpeando el suelo con el pie. La letra comenzaba así. Fingiendo ser valiente, empecé a dejarme llevar. Dejando de lado todo lo importante. Me estoy torturando como un prisionero. Decirme adiós a mí misma de esta manera. Alzó una ceja al escuchar los primeros versos. La canción se llama Héroe, pero no parece tratar sobre el trabajo de un héroe, reflexionó. Aún así, la energía era innegable, y siguió escuchando, curiosa por ver cómo continuaría. En otro rincón de Shizuoka, un chico llamado Midori Yaisuku acababa de despertarse tras otra agotadora noche de entrenamiento en el parque costero de Takoba. Su teléfono vibró con una notificación de la aplicación japonesa MTV, que promocionaba el vídeo de Kaminari titulado Ero. A Midori ya siempre le habían interesado las canciones sobre héroes. Aunque solo eran canciones, descubrió que escucharlas hacía que sus propios sueños se sintieran más vívidos, aunque solo fuera por un instante. Decidió escuchar la canción mientras se levantaba de la cama, aún adormilado por la falta de sueño. Mientras escuchaba la letra, una frase le impactó profundamente. ¿Qué debo hacer si le tengo miedo a ese tipo? Midori ya sintió una punzada de reconocimiento. Conocía ese miedo demasiado bien. No se trataba solo de acosadores o villanos. Se trataba del miedo a no ser lo suficientemente bueno, a no estar a la altura de aquellos que nacían con talentos especiales. La canción siguió intensificándose. Un hombre debe ser fuerte para los demás. Aprieta los dientes y decide perseverar hasta el final. No importa si te caes, simplemente levántate de nuevo. Eso es todo, si puedes hacerlo, eres un héroe. La letra de la canción encendió al instante el corazón de Midori Yaisuku, y sintió una oleada de energía recorrer sus venas. El dolor y el agotamiento de los últimos 10 meses parecieron desvanecerse en un instante. Aprieta los dientes, decide y mantente firme, ¿sí? Así es como debe ser.
No puedo rendirme ahora. Cuando la canción llegó a su estrofa final, comenzó el clímax. Un hombre debe ser fuerte para los demás. Compite con todas tus fuerzas. Está bien llorar, solo recupera tu sonrisa. Eso es todo. Si puedes hacerlo, eres un héroe. ¿Sí? Midoriya agarró su teléfono, salió disparado de su habitación y se dirigió a la cocina, con la voz llena de determinación. ¿Qué he estado haciendo? ¿Cómo puedo ser tan negligente? ¿Acaso no quiero convertirme en un héroe como Olmig? Después de cenar, me dirigiré directamente al parque junto al mar para continuar limpiando los escombros. Y hoy voy a cantar esta canción 100 veces. 100 veces. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, la chica de pelo morado escuchaba la frase. Lo mismo aplica para las chicas, no pueden quedarse de brazos cruzados. Si les parece bien, adelante. Siempre y cuando tengan el valor de dar el salto. Eso es todo. Si puedes hacerlo, serás un héroe. En ese momento, soltó una carcajada. Miró el póster de alta resolución de Kaminari en su pantalla y susurró para sí misma. ¿Hablas mucho, eh? Espero que estés a la altura de las circunstancias cuando nos veamos, jejeje. No optó por volver a tocar la canción. En cambio, se levantó de un salto, agarró su guitarra eléctrica e inmediatamente comenzó a tocar con soltura. Era la introducción de Héroe. Solo la había escuchado una vez y ya se sabía la melodía de memoria. Su talento musical era sencillamente asombroso, Héroe es un éxito total. Kaminari había alcanzado cierto nivel de fama. Si bien no era una superestrella a nivel nacional, se había labrado un nombre, especialmente en los círculos más reducidos de la prefectura de Saitama. Era una figura reconocible, al menos lo suficiente como para ser considerado una estrella local. Mientras estaba en el metro, notó que varios chicos y chicas sacaban sus teléfonos y le apuntaban con las cámaras. ¿Sabes? De verdad eres una estrella. Nunca me había dado cuenta, Tetsu, que estaba de pie a su lado, no pudo evitar mirar con envidia al grupo de chicas emocionadas que estaban cerca, pero que eran demasiado tímidas para acercarse. Aunque un tanto tosco, Tetsu seguía siendo un adolescente y, como la mayoría de los chicos, no podía ignorar por completo su interés por las chicas guapas. Por cierto, ¿has estado ignorando por completo la MTV japonesa? Le preguntó a Kaminari. Kaminari, siempre encantador, mantuvo su sonrisa mientras saludaba a las chicas de la escuela secundaria. Tras escuchar sus suaves suspiros de admiración, firmó con su nombre y posó para una foto rápida. Bueno, al fin y al cabo, su objetivo era convertirse en una gran estrella. Tenía que empezar a crear una base de fans desde joven, pensó. Aunque también llamó la atención de algunos adultos confundidos que no lo reconocieron. Bueno, estar rodeado era parte de ser una estrella. Solo hay que acostumbrarse, sí, solo hay que acostumbrarse. Ah, música, ¿eh? Solía escuchar algo, pero ya no, respondió Tetsu, frotándose la nariz con incomodidad, ya que el persistente aroma del perfume de las chicas lo hacía sentir un poco cohibido. Tras hacerse emocionadas su primera foto con una celebridad, las chicas volvieron a sus asientos, todavía riendo y lanzando miradas furtivas a Kaminari, susurrando entre ellas. Aún sonriendo, Kaminari preguntó. ¿Y qué has estado haciendo últimamente? He estado trabajando en esa técnica que me enseñaste, comenzó Tetsu, con un tono algo orgulloso. En cuanto llegué a casa, fui directamente al jardín de mi complejo de apartamentos y empecé a practicar. He estado. Pero antes de que Tetsu pudiera terminar, Kaminari lo interrumpió, frunciendo ligeramente el ceño. ¿No te lo dije? No es algo que se pueda dominar en poco tiempo. No concentres todos tus esfuerzos en ello. Lo sé, lo sé. Pero escucha. Insistió Tetsu. No solo practico eso. Hace un par de días me apunté a un gimnasio de judo. He estado entrenando con el sensei Daimon. ¿Judo? Kaminari parpadeó, sorprendido. Observó a Tetsu de arriba abajo y luego dijo pensativo. Sinceramente, con tu personalidad y tu don, probablemente te iría mejor entrenando karate o incluso bajikuan chino. ¿De verdad? Tetsu sonrió, aunque su entusiasmo por el judo no flaqueó ni un ápice. Pero la verdad es que me gusta el judo. Los lanzamientos y las llaves son geniales. Por supuesto, no mencionaría que ahora mismo era él quien recibía golpes a diario. Pero creía que pronto sería él quien lanzaría a la gente por los aires. Quizás incluso lo intentaría con Kaminari. De acuerdo, mientras lo disfrutes, dijo Kaminari encogiéndose de hombros. Para alguien como Tetsu, los estilos de combate físicos y basados en la fuerza parecían perfectos.
Pero al final, cada uno tiene sus preferencias. Kaminari solo podía desearle éxito. Para entonces, ya era 26 de febrero, y el Shinkansen en el que viajaban se dirigía a toda velocidad hacia la escuela secundaria UA en la prefectura de Shizuoka. Como Shizuoka quedaba algo lejos de la ciudad de Saitama, el viaje duraba casi 1 hora, incluso en tren de alta velocidad. Para pasar el tiempo, Kaminari le tocó una de sus nuevas canciones a Tetsu, pensando que le gustaría. Efectivamente, en cuanto Tetsu terminó de escuchar, cogió los auriculares y empezó a reproducir la canción en bucle. Kaminari había acertado. Le gustaba ese tipo de rock, lleno de pasión, lucha y espíritu combativo. Aunque no parecía importarle mucho el Only My Railgun de Kaminari, bueno, para gustos, colores, pensó Kaminari. Los gustos personales no se pueden imponer. Así, los dos chicos de 15 años pasaron el tiempo. Tetsu estaba absorto en la música, mientras que Kaminari charlaba tranquilamente con las chicas del tren. Ambos disfrutaron del viaje, aunque Tetsu a veces le dirigía a Kaminari una mirada compleja. Transcurrió 1 hora, o 60 minutos menos 3600 segundos, para ser exactos, y pronto llegó el tren. Kaminari y Tetsu bajaron del Shinkansen en su destino. Bueno, Kaminari se marchó con algunos fans nuevos. 3 más, para ser exactos. Eran las 8:25 de la mañana, 35 minutos antes del inicio del examen práctico de ingreso a la UA. Según el mapa, la escuela estaba a solo 6 minutos a pie de la estación, así que no tenían prisa. Caminaron tranquilamente hacia la UA, disfrutando del paisaje de Shizuoka. Por el camino, divisaron a otros estudiantes, todos con uniformes de secundaria diferentes, que se dirigían en la misma dirección. Claramente, eran otros aspirantes al examen. Todos son competidores, pensó Kaminari para sí mismo. Tanto Kaminari como Tetsu llevaban sus antiguos uniformes de la escuela secundaria, tal como lo solicitó la UA. Al parecer, la escuela quería que sus candidatos se presentaran como estudiantes. Esto provocó cierta nostalgia en Kaminari. Había pensado que nunca volvería a usar un uniforme escolar, pero ahora que lo hacía, se dio cuenta de que se había encariñado un poco con él durante los últimos 3 años. Estamos aquí. Pronto, Kaminari y Tetsu, junto con candidatos de todo Japón, llegaron a las puertas de la Academia UA, puertas que solo habían visto en la televisión. El muro protector heroico. Una enorme puerta hecha de una aleación misteriosa. Según los rumores, ni siquiera un tanque de batalla principal podría derribarla. La puerta estaba abierta, dando la bienvenida a los candidatos. Junto a ella colgaban carteles que decían UA High School y lugar del examen de admisión. Algunos candidatos ya habían llegado, entrando solos o en parejas. El ambiente era tenso y silencioso. Está a punto de empezar. El gran examen con una tasa de admisión de 300-1, murmuró Kaminari para sí mismo mientras cruzaba las puertas. A pesar de su personalidad relajada, no pudo evitar sentir un poco de nerviosismo. Después de todo, este era un momento crucial para él. He oído que solo van a aceptar a 40 estudiantes de entre más de 1000 solicitantes, murmuró Tetsu, con el rostro contraído por la ansiedad. Frente a ellos había 3 grandes puertas rojas. Solo la marcada con un 2 estaba abierta, con un letrero al lado que indicaba que era la sala de reuniones para el examen. Justo cuando Kaminari y Tetsu estaban a punto de acercarse, una voz aguda rompió el silencio a sus espaldas. Apártate, debilucho. Quítate de mi camino o te aplastaré. El tono áspero resonó en la zona, que por lo demás estaba tranquila. Kaminari y Tetsu, junto con el resto de la multitud, se giraron para ver quién era. Un segundo después, todos volvieron la vista atrás y retomaron sus asuntos. Fue simplemente un saludo efusivo entre amigos, aunque la forma en que se acercaron fue un tanto intensa. Kaminari hizo lo mismo, pero por alguna razón, su mirada se detuvo en un chico nervioso de pelo verde que parecía desconcertado por el encuentro. Vamos, Kaminari, dijo Tetsu, frunciendo el labio con leve desdén. No le gustaban las personas que se alteraban tan fácilmente. ¿Cómo podía alguien así aspirar a ser un héroe profesional? Sí, vamos, asintió Kaminari, pero una extraña sensación lo inquietaba, quizás eran solo los nervios por el próximo examen. Pero justo cuando empezaban a subir los escalones hacia la puerta roja, una voz los llamó desde atrás. Kaminari Denki. HM. La voz que lo llamó era inesperadamente agradable, así que Kaminari se giró. Tetsu, que estaba a su lado con las manos metidas en los bolsillos, también se detuvo a regañadientes y echó un vistazo para ver quién era. ¿Una chica, otra chica? La expresión de Tetsu se tensó de inmediato. ¿Así es ser una estrella?
¿Las chicas te llaman a donde quiera que vayas? Parece que sí nos hemos encontrado aquí. La chica, de pelo corto y morado, se acercó rápidamente y comenzó a mirar a Kaminari de arriba abajo sin rastro de timidez, casi como si estuviera confirmando algo. Kaminari, siempre tan animador, esbozó una sonrisa encantadora y dijo: «Hola, soy Kaminari Denki. ¿Y tú eres?» Dado que estaba allí, era bastante evidente que también era candidata al examen de ingreso de la UA, posiblemente incluso una futura compañera de clase. No podía permitirse el lujo de mostrarse frío o distante, aunque estuviera acostumbrado a ser tratado como una celebridad. De todas formas, él no era ese tipo de persona. «Me llamo Hiro Kioka», dijo con seguridad, extendiendo la mano para saludar. «También estoy aquí para el curso de héroes. Tengo muchas ganas de trabajar con ustedes, sobre todo en lo que respecta al rock and roll». Extendió la mano derecha con decisión, mostrando una clara confianza en su desempeño en la prueba. Claro. Kaminari se quedó un poco desconcertado, pero rápidamente le estrechó la mano. Al fin y al cabo, ¿quién rechazaría un apretón de manos de una chica tan guapa? Quizás ella también sea huérfana. Bueno, como era de esperar, su mano es suave y agradable, pensó Kaminari con una risita para sus adentros. Le estrechó la mano brevemente y luego la soltó. «Oye, solo quedan 10 minutos para que empiece la reunión informativa», dijo Tetsu de repente desde su lado, con voz monótona. Siempre era puntual, y desde luego no era por ningún motivo oculto. «¿Y quién es este?», preguntó Kioka, inclinando la cabeza con frialdad hacia Tetsu. Con la mano derecha jugueteaba distraídamente con el conector de los auriculares que llevaba en la oreja. Una mirada más atenta reveló que el conector no era solo un accesorio. En realidad, estaba conectado al lóbulo de su oreja, formando parte claramente de su don. Eso forma parte de su habilidad. Parece estar relacionada con el sonido, pensó Kaminari mientras reanudaba el ascenso por las escaleras. Estaba a punto de presentar a Tetsu, pero su amigo se le adelantó. «Tetsu», exclamó, inflando el pecho con orgullo. «Soy el mejor amigo de Kaminari y el futuro héroe profesional número 1. Hola», respondió Kioka, momentáneamente sorprendida por su efusiva presentación. Pero tras una breve pausa, esbozó una sonrisa sincera. Era difícil que la personalidad directa de Tetsu resultara desagradable. Y así, el dúo se convirtió en un trío, con Kaminari abriendo el camino a través de la puerta roja abierta con la etiqueta 2. Vaya, hablar con chicas es tan fácil. Al fondo del grupo, Midoriya Izuku los observaba con cierta envidia. Hacía poco que había conocido a una chica, pero lo único que había logrado decir eran unas pocas palabras. Ni siquiera había podido articular una respuesta coherente antes de que el momento se esfumara. Aunque le había resultado emocionante que una chica le hablara, no pudo evitar sentir cierta nostalgia. Volver a caminar y charlar con tanta naturalidad con las chicas solo lo hacía sentir más cohibido. Mientras los observaba, le vino a la mente un verso de la canción Ero, una canción que había estado escuchando en bucle durante días. Incluso con las chicas, hay que dar el primer paso. No puedes quedarte sentada mirando. Ten el valor de alzar la voz. «Ánimo», murmuró Midoriya entre dientes, apretando los puños con fuerza mientras la determinación crecía en su interior. 10 minutos después, en un amplio salón de actos repleto de asientos, finalmente comenzó la sesión informativa sobre el examen. El evento fue presentado por el inigualable Present Mic, un DJ profesional de primer nivel conocido por sus habilidades y su característica voz potente. Detrás de él, una enorme pantalla electrónica mostraba el emblema de la UA, sencillo pero inconfundible. Todos los estudiantes presentes lo reconocieron al instante. «Bienvenidos a todos a mi transmisión en vivo», anunció Present Mic, su enérgica voz resonando por todo el salón. «Todos digan hola». Su energía desbordante, combinada con su tono rapero, resultaba a la vez divertida y distintivamente suya. Casi parecía un rapero estadounidense hablando japonés. Ese era su estilo único, y los estudiantes que lo conocían no pudieron evitar emocionarse un poco. Bueno, salvo por el hecho de que todos seguían demasiado nerviosos para responder. El silencio llenó la sala, ya que nadie se atrevió a seguir su indicación. Kaminari sonrió con sorna ante la incomodidad. Esto era divertido. Sobre todo cuando Present Mic murmuró torpemente lo aburridos que eran los estudiantes por no seguirle el juego. Kaminari pensó que todo este intercambio había servido para aliviar la tensión en la sala. Mientras tanto, Tetsu y Kioka, sentados a ambos lados de él, estaban claramente más nerviosos que él.
No habían dicho ni una palabra desde que entraron en la sala, con los labios apretados hasta formar finas líneas. Bueno, queridos oyentes. Permítanme explicarles el examen práctico de hoy. A pesar de la falta de entusiasmo del público, Present Mick se recuperó rápidamente y retomó su rutina habitual. Al fin y al cabo, era todo un profesional, pero aún así no pudo resistir la tentación de intentar tener una interacción más. ¿Estás listo? Silencio. Otra vez. Kaminari no pudo evitar soltar una risita disimulada. La única persona que parecía genuinamente entusiasmada con la energía de Present Mick era Midoriya, quien probablemente llevaba años siguiendo sus programas. Kaminari se dio cuenta de que admiraba bastante a Present Mick. Tal como se indica en la guía del examen, todos participaréis en una batalla urbana simulada de 10 minutos. Pueden traer todo lo que necesiten. Después de que termine de explicarles, se dirigirán a sus respectivos centros de examen. Kaminari echó un vistazo al boleto de examen que había recibido antes y notó que él, Tetsu y Kyoka estaban asignados al mismo centro de examen. El centro C. Esto le produjo una mezcla de alivio y ansiedad. Si bien era agradable estar con caras conocidas, también eran competidores directos ahora. Pero la mente de Kaminari estaba en otra parte. Estaba más concentrado en comprender las reglas que Present Mick le explicaba. En un examen como este, conocer las reglas al dedillo podía marcar la diferencia. Con más de 1000 candidatos y solo 40 plazas disponibles, no podía permitirse ningún error. Mientras Present Mick continuaba, la pantalla detrás de él cambió a una serie de imágenes. Cada campo de pruebas está repleto de diferentes categorías de villanos, divididos por dificultad. Al derrotarlos, ganarás puntos según su nivel. Usa tus dones para derrotar a estos villanos y acumula tantos puntos como puedas. Ese es el objetivo del juego. Los villanos son robots, observó Kaminari, reconociendo fácilmente las formas que aparecían en la pantalla. Sintió un gran alivio. Si eran robots, bueno, esto prometía ser divertido. Present Mick giró entonces dramáticamente, señalando hacia el público y lanzando una severa advertencia. Y recuerden. Atacar a otros candidatos está estrictamente prohibido. Tal comportamiento va en contra del espíritu de ser un héroe. ¿El espíritu del heroísmo, pensó Kaminari. Si bien esta frase podría no significar mucho para algunos de los otros estudiantes, a él le resonó. Estaba empezando a comprender el significado más profundo de este examen. Sumado a lo que ya sabía sobre la UA, se sentía un 80% seguro de su teoría, pero algo seguía sin convencerle. Tengo una pregunta. Una voz repentina interrumpió los pensamientos de Kaminari. Una figura alta e imponente entre la multitud alzó la mano, e inmediatamente un foco lo iluminó. Lo que siguió fue un intercambio de palabras inútil que, a juicio de Kaminari, hizo perder el tiempo a todos. Kaminari suspiró con fastidio. La pregunta de aquel tipo era arrogante e innecesaria. La UA no permitiría semejante laguna en su examen. Como era de esperar, Present Mick le dio las gracias con indiferencia y siguió adelante. La cuarta categoría de villanos vale 0 puntos. Solo están ahí para ralentizarte. Hay uno en cada campo de pruebas. Si bien se les puede vencer, no vale la pena perder el tiempo con ellos. Les recomiendo evitarlos a toda costa. Esto es todo. Los ojos de Kaminari se iluminaron. Ahora estaba 90% seguro de haber descifrado el código de este examen. La estructura de esta prueba es un poco predecible. La sesión informativa fue breve y concisa, lo que le permitió a Kaminari vislumbrar el enfoque eficiente y pragmático de la escuela secundaria UA. Posteriormente, los candidatos se cambiaron a la ropa informal que habían traído y se reunieron en el patio de recreo detrás de la UA. Decenas de autobuses ya estaban alineados, esperando para llevarlos a los lugares de simulación del examen. Siguiendo las instrucciones, cada candidato encontró el autobús que le correspondía con el lugar de examen asignado, según el número indicado en su boleto de admisión. Se dirigían a la famosa ciudad de simulación de la UA, donde se llevaría a cabo la parte práctica del examen de ingreso. A pesar de la ausencia de supervisores que mantuvieran el orden, la escena era sorprendentemente tranquila y disciplinada. Nadie se coló en la fila ni hizo ruido innecesario. Todos estaban concentrados, preparándose en silencio para lo que estaba por venir. Se decía que la ciudad simulada tenía el tamaño de unas 4 manzanas, y que había 7 de estas enormes áreas en total. Evidentemente, un espacio tan grande no podía estar ubicado dentro de Tokio, lo que explicaba por qué la Academia UA se encontraba en la prefectura de Shizuoka. También explicaba la necesidad del viaje en autobús.
El autobús de 40 plazas les llevaba más de 40 minutos desde la escuela hasta los lugares de las pruebas. Durante el trayecto, Kaminari notó un cambio en el ambiente. Tan pronto como el autobús salió del campus de la UA, la tensión en el aire disminuyó y los candidatos comenzaron a charlar. Comenzaron a presentarse entre sí, a hablar de sus peculiaridades, a compartir sus nervios o a expresar con entusiasmo sus sueños de convertirse en héroes profesionales. El autobús, antes silencioso, ahora bullía de conversaciones. Incluso los candidatos más introvertidos parecían relajarse, escuchando con curiosidad a sus compañeros y participando ocasionalmente en la charla. Kaminari sonrió, disfrutando del cambio. Le gustaba mucho más este ambiente más animado que la tensión anterior. Kaminari, ¿esos guantes son especiales o algo así? Preguntó Hiro Kyoka, que estaba sentada a su lado, al notar el detalle azul parecido a un cristal incrustado en el guante de su mano derecha. Su pregunta llamó la atención de Tetsu, que estaba sentado delante de ellos. Ya se había fijado en los guantes de Kaminari cuando se estaban cambiando, pero había supuesto que eran solo para lucirlos, tal vez un accesorio llamativo. Al fin y al cabo, ¿por qué alguien pondría un cristal tan grande en sus guantes? Aún así, tenía que admitir que el diseño era bastante chulo. Oh, sí. Estos guantes son realmente importantes para mí, dijo Kaminari, levantando su mano derecha y admirando el guante. Fueron hechos a medida, encargados por su padre al famoso Centro Tecnológico Island. Tardaron más de 3 meses en completarlos y llegaron justo a tiempo para el examen, literalmente la noche anterior. Su padre estaba preocupado de que no llegaran a tiempo, pero, por suerte, la entrega se realizó en el último momento. Estos guantes representaban no solo el equipo de Kaminari, sino también las grandes esperanzas que su padre tenía puestas en él. ¿Equipo? Preguntó Hiro, con la curiosidad a flor de piel, mientras Tetsu se inclinaba para ver mejor. Sí, asintió Kaminari. Los guantes están hechos de una aleación ligera. No son súper resistentes, solo lo suficientemente duros como para bloquear cosas como cuchillos de fruta, pero tienen una excelente conductividad. Flexionó la mano, haciendo una demostración. Con estos guantes, puedo ahorrar alrededor del 20% de la energía que uso cuando canalizo electricidad a través de mis puños. Hiro y Tetsu quedaron intrigados, especialmente por el cristal azul incrustado en el guante. En cuanto a este cristal, dijo Kaminari, dándole un ligero golpecito, no estoy seguro de qué material está hecho, pero sé que es una batería de alta tecnología. Está precargada y puede almacenar suficiente energía para durarme 3 años. Él sonrió. Como mi don me permite almacenar electricidad en mi cuerpo y descargarla a voluntad, estos guantes me permiten recargarme cuando lo necesito. Son perfectos para mantenerme con energía durante una larga pelea. En cuanto al diseño, fue idea mía. Pensé que, como las voy a usar mucho, bien podrían verse bien, ¿no? Al enterarse de que los guantes habían sido encargados a la famosa Island, los candidatos cercanos, especialmente Hiro y Tetsu, quedaron impresionados. Island era reconocida por su tecnología de vanguardia, y contar con equipo personalizado de allí no era poca cosa. El equipo de Kaminari le daba una ventaja sobre la competencia, al menos en lo que respecta a la preparación. Pero no parecía importarle mucho lo que los demás pensaran de él. Su mente ya estaba trabajando a toda velocidad, ideando estrategias para la prueba. Sabía que la prueba implicaría luchar contra robots, lo que le daba bastante confianza. Pero había algo más que le inquietaba, un detalle que no lograba sacarse de la cabeza. Aún así, se lo guardó para sí mismo. No quería parecer demasiado confiado y arrogante. Tras 40 minutos, los autobuses finalmente comenzaron a separarse, cada uno dirigiéndose hacia una de las 7 zonas de simulación. El autobús de Kaminari se detuvo frente a una imponente puerta de hierro de más de 10 metros de altura. Otro autobús se detuvo justo detrás de ellos y, poco después, se les indicó a los candidatos que bajaran de forma ordenada. El examen comenzaría en tan solo 10 minutos. Al bajar del autobús, el ambiente cambió de nuevo. La tensión nerviosa regresó. Cada uno la afrontó de manera diferente. Algunos respiraron hondo. Otros miraron al cielo en silencio. Otros, como un candidato demasiado entusiasta, comenzaron a hacer flexiones en el acto. Entre el grupo de Kaminari, Hiro se volvió a poner los auriculares y escuchó música para calmar sus nervios. Kaminari notó, con una leve sonrisa, que estaba escuchando su canción, Only My Railgun. Mientras tanto, Tetsu mantenía los ojos cerrados, dando pasos inexplicablemente en el sitio como si se preparara para un sprint, aumentando gradualmente su velocidad.
En cuanto a Kaminari, su preparación fue un poco más sutil. En silencio, hizo pasar pequeñas corrientes eléctricas por sus músculos, usándolas para estimular y relajar su cuerpo de pies a cabeza. De repente, la enorme puerta de hierro que tenían delante comenzó a abrirse silenciosamente, sin siquiera un crujido. Algunos de los candidatos, que habían estado concentrados en sus propios preparativos, ni siquiera se percataron al principio. Quienes sí lo hicieron quedaron momentáneamente atónitos ante el silencioso movimiento de la puerta. El examen comienza ahora. Resonó una voz, rompiendo el silencio. Kaminari no esperó. Les dio unas palmaditas en el hombro a Tetsutetsu y Hiro, indicándoles que se acercaran, antes de envolverse en una electricidad crepitante y lanzarse hacia adelante. Atravesó la puerta abierta, su cuerpo convertido en una mancha de relámpagos dorados. A partir de ese momento, ya no eran solo amigos. Eran rivales. Kaminari sabía que primero debía ocuparse de su propia puntuación. Ya se preocuparía de ayudarlos después. Cuando estés pasando por dificultades, cuídate. Cuando estés prosperando, podrás ayudar a los demás. Esa siempre había sido la filosofía de Kaminari. Siguiendo el ejemplo de Kaminari, el resto de los candidatos entraron en acción, dispersándose en todas direcciones, cada uno persiguiendo sus propios objetivos. Poco después de que Kaminari entrara a toda velocidad en la ciudad de simulación, el primer villano apareció ante él. Era un robot humanoide que se desplazaba velozmente sobre dos ruedas. Sus brazos de acero brillaban bajo la luz del sol, y un dispositivo similar a una cámara en su cabeza emitía un destello rojo al fijar su objetivo en Kaminari. Objetivo localizado. Eliminar. Con un fuerte zumbido mecánico, el robot se abalanzó sobre él a toda velocidad. Pero justo cuando estaba a punto de atacar, una caótica corriente dorada recorrió su cuerpo, paralizándolo al instante. Las ruedas se detuvieron bruscamente. Auge. Un instante después, la luz roja en la cabeza del robot se atenuó al apagarse sus sistemas. Kaminari, sin siquiera mirar atrás, siguió adelante, pues ya esperaba este desenlace. Es justo como lo imaginaba, murmuró Kaminari para sí mismo, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Quizás después de todo pueda ayudar a Tetsutetsu y Hiro pronto. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Me han hecho la misma pregunta una y otra vez, y estoy cansado de responderla. Así que, simplemente lo dejo aquí. El protagonista no sabe nada de Ma porque no existía en su mundo. Si parece que lo sabe todo, es porque es inteligente. Ha visto muchísimo anime y leído un montón de cómics, así que puede identificar temas y patrones comunes en un mundo como Ma. Cualquier conocimiento que demuestre proviene de su propia inteligencia y observación, no de que supiera nada de la serie de antemano. Y si eso no te convence, la verdad es que hay infinidad de fanficción en esta plataforma, además de este. Sin duda, este examen tiene un gran fallo. Kaminari corrió a toda velocidad por la calle, dejando a su paso chispas y relámpagos. Cualquiera que intentara acercarse a él no duraba más de 10 segundos antes de marcharse furioso, con el ceño fruncido. Pronto se dieron cuenta de que, a menos que tuvieran dones que aumentaran su velocidad, no había forma de que pudieran seguirle el ritmo a Kaminari. Mientras que a otros les tomaba 3 o 4 segundos derribar un robot, Kaminari podía hacerlo en solo uno, casi sin sudar. Ni siquiera necesitaba usar las manos. Un simple roce de su ropa al pasar a toda velocidad bastaba para provocar un cortocircuito en las máquinas. Lo que los demás desconocían era que las acciones de Kaminari no eran tan aleatorias como parecían. No se trataba solo de correr rápido y electrocutar todo lo que veía. Sus movimientos eran precisos y calculados. Cada vez que pasaba junto a un robot, rozaba intencionadamente el núcleo, la luz roja en la parte frontal de cada máquina, que albergaba su centro de control. Esa era la clave. Mientras esquivaba sus ataques a la velocidad del rayo, Kaminari apuntó a ese punto y dejó que su electricidad quemara las fuentes de alimentación internas. Pero para los demás candidatos, la destreza de Kaminari pasó desapercibida. Lo único que vieron fue a alguien dominando el campo de batalla, derribando robots con facilidad gracias a su don y su velocidad. De vuelta en la UA, el director, junto con los instructores de héroes, incluido Olmig, observaban el examen en sus monitores. El desempeño de Kaminari no pasó desapercibido para ellos, y no pudieron evitar asentir con aprobación. Su dominio de su don, su capacidad para anticipar y reaccionar a los movimientos de los robots, y su serenidad al desplazarse a gran velocidad eran claras muestras de su habilidad. Tras años de esfuerzo, el potencial de Kaminari finalmente estaba floreciendo.
Pero mientras Kaminari avanzaba rápidamente en el examen, no podía quitarse de la cabeza la idea de que algo no cuadraba en todo aquello. Este examen es injusto. Apenas habían transcurrido 4 minutos desde que comenzó la prueba, pero Kaminari ya había despejado una calle entera de robots. Ahora, de pie en lo alto de un edificio, con el viento arremolinándose a su alrededor, inspeccionaba la zona. Sus guantes, con sus gemas azules brillando bajo la luz del sol, vibraban con electricidad mientras analizaba el problema. El objetivo del examen era simular un escenario en el que los candidatos, actuando como héroes improvisados, lucharían contra villanos que atacaban la ciudad. Pero el problema era que estos villanos eran robots. Eso significaba que la dificultad de la prueba dependía por completo de las peculiaridades de los candidatos. Kaminari era el ejemplo perfecto. Incluso sin depender de su alta velocidad, su electricidad por sí sola habría acabado rápidamente con los robots. La única diferencia habría sido la velocidad con la que acumulaba puntos. Pero ¿qué ocurre con alguien cuyo don resulta ineficaz contra los robots? ¿Y si sus poderes son más adecuados para enfrentarse a enemigos biológicos? En ese caso, estaría en clara desventaja. Si hubiera nacido con un don como el Sharingan, por ejemplo, reflexionó Kaminari, no habría manera de que pudiera superar esta prueba. Se habría visto obligado a depender por completo del combate físico, lo cual, si bien era posible, distaba mucho de ser lo ideal. Pero, por suerte, Tetsutetsu y Hiro no tuvieron ese problema. Sus dones seguían siendo útiles en esta situación, aunque su método fuera menos llamativo que el de él. Mientras sus pensamientos divagaban, Kaminari finalmente divisó a sus dos amigos abajo. Tetsutetsu y Hiro se habían aliado, trabajando en equipo. Uno distraería al robot, atrayendo su atención, mientras que el otro usaría sus habilidades para asestar el golpe final. Hiro conectaría sus auriculares al suelo, enviando ondas expansivas que desorientarían a sus oponentes el tiempo suficiente para que Tetsutetsu destrozara al robot de un puñetazo. Intercambiaron roles sin problemas, con Tetsutetsu usando su cuerpo de acero para bloquear a cualquiera que intentara interponerse en su pelea. Su trabajo en equipo fue impresionante, incluso si eran más lentos que Kaminari. Eran metódicos, y eso también los hizo destacar ante los profesores de la UA. Al ver esto, Kaminari sonrió mientras una electricidad dorada crepitaba a su alrededor. Era hora de echar una mano. En un instante, Kaminari saltó de tejado en tejado, corriendo hacia Hiro y Tetsutetsu. Su repentina aparición llamó la atención de los demás candidatos, especialmente de aquellos que se habían sentido frustrados por su desempeño anterior. ¿Qué trama?, pensaron. ¿Ya se apoderó de una calle, y ahora viene aquí a robar más puntos? Observaron cómo Kaminari se acercaba, mirando fijamente su codicia aparentemente insaciable. ¡Qué egoísta! Este tipo es increíble. Mientras tanto, Hiro y Tetsutetsu acababan de derrotar a otro robot cuando vieron acercarse a Kaminari. Sus rostros se iluminaron de sorpresa y emoción. «Kaminari». Hiro gritó, saludando. «Vamos, síganme», gritó Kaminari sin perder tiempo. Les dio una palmadita rápida en el hombro a cada uno, y de repente, tanto Hiro como Tetsutetsu sintieron una descarga eléctrica recorrer sus cuerpos. Su energía vibraba, potenciada momentáneamente por el don de Kaminari. «¿Qué demonios? Esto es movimiento a alta velocidad», exclamó Tetsutetsu, sintiendo que su cuerpo se aligeraba al instante. Los ojos de Hiro se abrieron de par en par, sorprendida, al sentir también la inusual oleada de velocidad. Pero ninguno de los dos dudó. Sabían perfectamente lo que Kaminari estaba haciendo y, sin perder un instante, lo persiguieron mientras él corría hacia adelante. Los demás candidatos solo pudieron observar, atónitos, cómo los tres se alejaban a toda velocidad. «Oye, oye, oye. Eso es demasiado. También los está impulsando. Eso es básicamente hacer trampa». Gritos de indignación llenaron el aire, e incluso algunos candidatos acusaron a Kaminari de infringir las reglas. Pero a medida que pasaba el tiempo y la UA no emitía ninguna reprimenda, quedó claro que Kaminari no había hecho nada malo. De vuelta en la UA, los profesores se sorprendieron por la decisión de Kaminari de ayudar a sus competidores, pero tras una revisión minuciosa, descubrieron que no había infringido ninguna norma. Las directrices del examen prohibían usar dones para atacar a otros, pero no había nada que impidiera ayudar a los demás candidatos. Aún así, nadie esperaba que Kaminari utilizara sus habilidades para ayudar a sus rivales. Gracias a su nueva velocidad, Tetsutetsu y Hiro destruyeron fácilmente los robots que Kaminari había desactivado. Esta vez, Kaminari no los había incinerado por completo.
En cambio, los había envuelto en electricidad, alterando temporalmente sus sistemas. Fue casi como paralizar mecánicamente a los robots. La confusión momentánea permitió a Hiro y Tetsu terminar el trabajo antes de que los demás candidatos pudieran alcanzarlos. Mientras perseguían a Kaminari, tanto Hiro como Tetsu no pudieron evitar admirarlo. Ya no se trataba solo de sumar puntos. Kaminari estaba demostrando ser alguien a quien valía la pena seguir. Pero entonces, de repente, el suelo bajo sus pies tembló violentamente. Por un instante, los candidatos pensaron que se trataba de un terremoto. Al fin y al cabo, estaban en Japón, donde los sismos son frecuentes. Pero el estruendo cesó tan rápido como comenzó, y cuando levantaron la vista, se dieron cuenta de la verdadera causa. Un robot gigantesco, más alto que los edificios que lo rodeaban, se alzaba imponente ante ellos. Era el Zero Pointer, una máquina descomunal diseñada para poner a prueba la capacidad de los candidatos para afrontar amenazas abrumadoras. Imposible. Esa cosa es enorme. Tetsu se quedó boquiabierto, sorprendido, al ver la imponente figura frente a ellos. Present Mic dijo que debíamos evitarlos, les recordó Hiro, mientras observaba cómo los demás candidatos se dispersaban presas del pánico, huyendo del enorme robot. Y probablemente tenemos suficientes puntos para pasar, añadió, mientras comenzaba a retroceder. ¡No! La voz de Kaminari rompió el caos, deteniendo en seco a Tetsu y a Hiro. Tenemos que acabar con esto. ¿Qué? Tetsu y Hiro se volvieron hacia él, confundidos. El Zero Pointer no valía puntos, no había ninguna razón lógica para luchar contra él. Pero Kaminari se mantuvo firme, con la electricidad brotando de sus dedos. Ahora mismo, actuamos como héroes profesionales, ¿recuerdan? Cuando eres un héroe y te encuentras con un villano que representa tanto peligro para la ciudad, no puedes simplemente ignorarlo solo porque no haya recompensa. Tetsu y Hiro guardaron silencio, asimilando sus palabras. Incluso los profesores que observaban a través de sus monitores en la UA se quedaron sin palabras por un instante. Ninguno esperaba que Kaminari comprendiera tan rápidamente el significado profundo de la prueba. Mientras tanto, en el área B, Midoriya corría a toda velocidad hacia el Zero Pointer, decidido a salvar a la chica atrapada bajo los escombros. Tengo un plan, dijo Kaminari, volviéndose hacia sus amigos con una sonrisa confiada. Pero solo tiene un 50% de probabilidades de funcionar. Hizo una pausa por un instante, con los ojos brillando de determinación. ¿Confías en mí? Al ver la sonrisa confiada de Kaminari, Hiro se sintió un poco nerviosa. Pero a su lado, Tetsu golpeó el suelo con el pie, alzó los puños cerrados y esbozó una sonrisa feroz. Bueno, ya que lo dices, hagámoslo. En ese momento, Tetsu lucía innegablemente genial. Hiro. Kaminari sonrió mientras chocaba los puños con Tetsu, y luego se giró hacia Hiro. ¿Qué quieres hacer? Preguntó Hiro, frunciendo los labios con fingida irritación. Su respuesta provocó que tanto Kaminari como Tetsu sonrieran con satisfacción. En ese instante, lo supieron. Podían confiar en ella. Hiro ya no era solo una compañera de clase, era una compañera de equipo. Las verdaderas relaciones de pareja no se forjan solo con palabras, sino a través de esfuerzos y acciones compartidas. Y cuando conectas de verdad con alguien, siempre entra en juego la realidad. Por muy apasionados o idealistas que sean tus sueños, deben estar anclados en el mundo real. Muy bien, lo primero. Dijo Kaminari, y su sonrisa se desvaneció, dando paso a una expresión más seria. Se concentró en la tarea que tenía entre manos, pero luego se giró hacia Hiro y le hizo una pregunta que la dejó perpleja. Llevas un reproductor de música contigo, ¿verdad? En ese momento, el enorme robot Zero Pointer se encontraba a menos de 60 metros de distancia, y su enorme tamaño levantaba polvo y escombros a su paso, aplastando los edificios circundantes. ¿Sí? ¿Por qué? Respondió Hiro, claramente confundido. Cuando llegue el momento, pon on Limay Railgun, configúrala para que se reproduzca en bucle y sube el volumen al máximo, dijo Kaminari con total seriedad. Hiro. Tetsu. De vuelta en la preparatoria UA, los héroes y profesores, aún conmocionados por el espectáculo de Midoriya derrotando de un solo golpe al Zero Pointer en el área B, se quedaron sin palabras una vez más ante la extraña petición de Kaminari. ¿Por qué? Preguntó Tetsu, estupefacto. ¿Poner música a todo volumen durante una emergencia como esta? No lograba comprender el razonamiento de Kaminari. Música de fondo. No puede haber un momento tan épico sin una canción de batalla igual de épica. Tiene que entusiasmar a todos.
explicó Kaminari, agitando la mano como si fuera lo más obvio del mundo. Bien, centrémonos en lo que tenemos que hacer ahora. ... Hiro y Tetsutetsu intercambiaron miradas resignadas, optando por no discutir. Simplemente asintieron, dispuestos a seguir las instrucciones de Kaminari. Al fin y al cabo, por muy extrañas que fueran sus ideas, sabían que tenía un plan. 10 segundos después, entraron en acción. Dado que el efecto de alta velocidad de Hiro y Tetsutetsu había desaparecido, Kaminari los recargó rápidamente con otra descarga eléctrica, por si acaso las cosas se complicaban. Así se asegurarían de tener la movilidad suficiente para escapar si fuera necesario. Ahora, hablemos de la estrategia. Hiro se quitó los auriculares y puso música, a pesar de que la petición de Kaminari le parecía absurda. Mientras tanto, Kaminari y Tetsutetsu, ahora resplandecientes con electricidad dorada, entraron corriendo en un edificio cercano y subieron las escaleras a la velocidad del rayo. ¿Y el ascensor? Ojalá pudiera seguirles el ritmo. Kaminari, ¿por qué dijiste que este movimiento final que estás planeando solo tiene un 50% de posibilidades de éxito? Preguntó Tetsutetsu mientras subían corriendo las escaleras. Porque es enorme. Nunca me había enfrentado a algo tan grande. Tetsutetsu guardó silencio, sin estar seguro de si Kaminari había querido decir eso de una manera tan extraña. Por suerte, llegaron al último piso antes de que él tuviera tiempo de preguntar más al respecto. Solo una endeble puerta de hierro los separaba de la azotea. Auge. Tetsutetsu arrancó la puerta de sus bisagras con facilidad y subieron a la espaciosa azotea. Delante de ellos, el colosal robot Zero Pointer avanzaba pesadamente, imparable. Liberación. Mantén el sueño grabado en tu corazón. No dudaré ni un segundo en dejar atrás el futuro. Ignoren los límites sin sentido, los llamados límites. Abajo, Hiro había puesto música, y la familiar letra de Only My Railgun resonaba a lo lejos. Aunque el volumen no era ensordecedor desde esa altura, bastaba para acelerar el pulso de Kaminari. Sus sentidos físicos agudizados, gracias a su don, le permitían escuchar la canción con total claridad. La emoción de Kaminari se disparó. Por primera vez, podía experimentar ese tipo de momento culminante, con música de fondo, del que disfrutaban los protagonistas del anime. Aquí vamos, Tetsutetsu. Justo detrás de ti. Con un fuerte chasquido, Tetsutetsu activó su don, arrancándose los restos de su ropa. Su cuerpo de acero relucía bajo la luz del sol mientras se colocaba frente a Kaminari. ¡Dale! Mientras tanto, abajo, Hiro llevaba a cabo su parte del plan. Se encontraba peligrosamente cerca de los restos destrozados por el ataque del Zero Pointer, mientras trozos de escombros caían a su alrededor. Pero envuelta en la corriente dorada de Kaminari, no mostraba miedo. En cambio, se concentró, extendiendo el conector de sus auriculares hacia el suelo. Entonces, con una sincronización precisa, activó su don. El sonido amplificado de sus latidos, multiplicado por 10, resonó a través de la toma de auriculares y se filtró al suelo. El resultado fue inmediato. Crack crack, auge. El suelo frente a Hiro se hizo añicos formando un abanico, y el sólido hormigón quedó reducido a escombros en cuestión de segundos. No es suficiente. Exclamó Hiro apretando los dientes. Sabía que su trabajo no consistía solo en destruir el suelo, sino en ralentizar al Zero Pointer lo máximo posible, dándoles tiempo a Kaminari y Tetsutetsu para preparar su ataque. Sin dudarlo, se lanzó hacia adelante, esquivando los escombros que caían gracias a su velocidad acelerada. Se colocó a tan solo 10 metros del robot gigante, peligrosamente cerca. A esa distancia, Hiro podía sentir cómo el suelo temblaba bajo sus pies mientras la imponente máquina se acercaba. Los profesores que vigilaban la situación se pusieron tensos. Con la Recovery Gel de la UA en el área B, cualquier herida que Hiro sufriera allí podría no recibir tratamiento inmediato. Solo quedan 3 minutos para que termine el examen. La voz de Present Mig resonó repentinamente en todo el lugar del examen. Al mismo tiempo, Only My Railgun alcanzó su clímax. Pase a ver. El ataque relámpago recorre este planeta en busca de una solución. Solo mi cañón de riel puede dispararlo, ahora mismo. En la azotea, un rayo de luz dorada deslumbrante surgió de la posición de Kaminari. Atravesó el aire, un brillante arco eléctrico que se dirigía hacia el Zero Pointer. Hiro, los profesores de la UA y todos los candidatos del área C, que aún no habían huido, observaron con asombro cómo el rayo atravesaba al enorme robot como si fuera de papel. La luz dorada impactó con precisión milimétrica en el centro de control del Zero Pointer, perforando su núcleo. Super. Eléctrico. Magnético.
Cañón de riel. El rugido triunfal de Kaminari resonó con más fuerza que la explosión que siguió. Mientras el fuego y los relámpagos envolvían al robot gigante, Kaminari permanecía en la azotea, con su cabello rubio ondeando al viento, luciendo como el héroe que aspiraba a ser. Bueno, excepto por la parte en la que Tetsutetsu salió disparado desde la azotea en el proceso, examen, terminado. El anuncio de Present Mig resonó por los altavoces, seguido de un zumbido similar al de una alarma que se extendió por las 7 comunidades de simulación. Pero en el área C, ninguno de los candidatos se movió. En cambio, permanecieron allí, con los ojos muy abiertos, mirando fijamente en dirección al enorme rayo de luz que acababa de aniquilar al puntero cero. El robot gigante seguía explotando de forma espectacular, un recordatorio constante de lo que acababa de ocurrir. Y, por supuesto, la canción Only My Railgun sonaba en bucle de fondo, intensificando la atmósfera surrealista. Para ser justos, los candidatos no fueron los únicos sorprendidos. Los profesores de la UA también se quedaron atónitos. La mayoría se había centrado en los sucesos del área B, donde el puñetazo de Midoriya había derribado a un Zero Pointer. Nadie había visto el enorme rayo de luz proveniente del área C hasta ahora. Una cosa estaba clara. Lo que acababa de suceder superaba con creces las capacidades del estudiante promedio. Una cosa era que Midoriya destruyera un robot de un puñetazo, incluso a costa de sufrir heridas graves. Pero en el área C, el Zero Pointer había sido completamente aniquilado, su núcleo perforado de un solo tajo. Se les pasó por la cabeza la idea de qué habría pasado si ese rayo hubiera estado dirigido a una persona. No saquemos conclusiones precipitadas. Nezu, el director, una pequeña criatura blanca parecida a una rata, aplaudió para llamar la atención de los profesores. Sabremos más cuando revisemos las grabaciones. Con movimientos rápidos y precisos, tecleó frente a él, fusionando 6 de las pequeñas pantallas en una sola pantalla grande. Pronto, observaban el evento desde una perspectiva satelital, capturando cada instante de las acciones de Kaminari desde las alturas. Sí, la UA tenía satélites, y parecía que tenían más de uno. Sin duda, una universidad muy poderosa. En la pantalla, Tetsutetsu, cuya piel se había oscurecido debido a su don de acero, aparecía sin camisa frente a Kaminari. Los restos desgarrados de su ropa yacían esparcidos, lo que hacía que la escena pareciera un tanto inusual. Pero la expresión de Kaminari era completamente seria. Estiró los brazos hacia adelante, colocándolos paralelos a ambos lados de la estructura de acero de Tetsutetsu. Una electricidad dorada comenzó a crepitar entre los brazos de Kaminari. Las corrientes estaban controladas, fluyendo obedientemente entre sus manos sin fugarse. Esta acumulación constante duró unos 20 segundos antes de que pequeñas chispas comenzaran a danzar sobre el cuerpo de Tetsutetsu. Entonces, sucedió algo extraordinario. La forma de acero de Tetsutetsu comenzó a elevarse lentamente del suelo. Aunque solo flotaba unos 10 centímetros en el aire, el efecto era evidente. Se mantenía suspendido, dentro del campo de energía entre los brazos extendidos de Kaminari. Tetsutetsu, visiblemente tenso, cerró los ojos y alzó los brazos, juntando las palmas como en señal de oración. En ese instante, confió todo a Kaminari, depositando su plena fe en su amigo. Gradualmente, el cuerpo de Tetsutetsu pasó de estar erguido a estar horizontal, transformándolo en un misil de acero con forma humana, apuntando directamente al Zero Pointer que se aproximaba. Y entonces la mirada de Kaminari se agudizó. Emanó de él una electricidad dorada que llenó la azotea con una intensa descarga de energía. La corriente era tan fuerte que incluso la carga residual iluminó los alrededores, convirtiendo la azotea en una zona peligrosa que crepitaba con la energía. Super. Eléctrico. Magnético. Cañón de riel. Apenas Kaminari pronunció las palabras, la electricidad se condensó en un cegador rayo dorado que se disparó a una velocidad increíble. El rayo atravesó el aire y perforó el centro del Zero Pointer, cortando su estructura metálica sin esfuerzo, como un cuchillo caliente en mantequilla. Solo después de que el enorme robot explotara, la voz de Kaminari se escuchó al mismo tiempo que la acción. Los profesores que veían las imágenes oyeron su grito triunfal mientras presenciaban la destrucción en llamas del Zero Pointer. Un silencio sepulcral reinaba en la sala de profesores de la UA. El director Nezu, Olmigt y el resto de los profesores se quedaron sin palabras por un momento. ¿Qué se habían dicho durante su reunión de hace unos días? El control de Kaminari sobre la electricidad no era ni mucho menos tan avanzado, ¿verdad? No habían llegado a la conclusión de que Kaminari no era tan fuerte como otros candidatos principales como Yoarashi y Masao Todoroki Shoto en términos de poder de combate bruto o movilidad.
¿Podrían esos dos siquiera vencer a Kaminari en un duelo individual ahora? Se suponía que Kaminari era mediocre en lo académico y en el pensamiento estratégico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo demonios había logrado realizar un movimiento que involucraba electromagnetismo? Eso no era un truco de principiante. La serie de preguntas retóricas dejó a los profesores sin palabras. Si el puñetazo de Midoriya en el área B los había sorprendido, el cañón electromagnético de Kaminari los había dejado completamente atónitos. Bueno, inconscientemente habían ignorado el papel de Tetsu en todo esto. Al fin y al cabo, no había mucho que decir sobre él. Lo habían lanzado como un proyectil, pero Kaminari era claramente la estrella del espectáculo. ¿Pero qué estaba haciendo Kaminari ahora? En la pantalla, la postura de Kaminari había cambiado. Levantaba los pulgares con entusiasmo, pavoneándose sin rumbo fijo, con una expresión extrañamente triunfal. ¿Se está felicitando a sí mismo?, murmuró Olmig con expresión confusa. Este comportamiento extraño le resultaba familiar. ¡No! Olmig se apresuró a recordarse a sí mismo. Ahora soy profesor en la UA. No puedo ver a estos estudiantes de otra manera que no sea como potenciales héroes. ¡No! Debo mantenerme profesional. Pero no puedo, ya no puedo contenerlo más. Parece un idiota, dijo una voz fría e inexpresiva desde atrás. Olmig, junto con los demás profesores presentes, exhaló como si se hubieran quitado un gran peso de encima. Habían estado pensando lo mismo, pero no se habían atrevido a decirlo en voz alta. Se giraron y vieron a Aizawa, más conocido como el Aseread, de pie detrás de ellos. Probablemente este sea el límite de su don, continuó Aizawa con tono reflexivo. No estaba bromeando. Estaba evaluando seriamente la condición de Kaminari. Después de todo, con Kaminari prácticamente asegurado para la clase 1A, Aizawa sabía que pronto sería responsable de él. Comprender los límites de Kaminari era crucial. Sí, hay una nota en su expediente, confirmó el director Nezu, mientras su agudamente recordaba todos los datos del candidato. Kaminari Denki es propenso a sufrir un cortocircuito cerebral si libera más energía eléctrica de la que su cuerpo puede soportar en un corto periodo de tiempo. En la pantalla, Kaminari pareció volver a la normalidad. Miró a su alrededor con nerviosismo, como si quisiera asegurarse de que nadie hubiera presenciado su momento embarazoso. Tras confirmar que no había nadie cerca, se arregló la ropa y el cabello con disimulo, intentando parecer lo más tranquilo posible. Con una sonrisa confiada, caminó hasta el borde del edificio, deteniéndose entre las chispas y el fuego del robot destruido. La enérgica melodía de Only My Railgun seguía sonando mientras levantaba el pulgar hacia el suelo. Hiro Kyoka, al mirarlo, no pudo evitar sonreír. Todopoderoso. Director Nezu. Aizawa Shouta. El resto de los profesores de Ero. Entre los nuevos alumnos del curso de héroes de la UA, presenciaban el surgimiento de un individuo verdaderamente único. Un chico con un poder increíble y una marcada inclinación por el teatro. Todos los profesores no pudieron evitar sonreír, aunque con cierta exasperación. Mientras tanto, en la zona B auge. Tetsu, olvidado por todos tras la destrucción del Zero Pointer, había sido lanzado por la explosión de Kaminari. Impulsado por la fuerza del impacto, se estrelló contra el suelo, creando un cráter. Casualmente, aterrizó justo al lado de Midoriya, que yacía inconsciente, con sus heridas ya curadas por el don de Recovery Gel. Recovery Gel miró fijamente al inconsciente Tetsu, con una expresión de confusión en el rostro. ¿Qué demonios? Suspiró. Kaminari, ahora sin energía, entró en el ascensor y pulsó el botón de la planta baja. El suave zumbido del ascensor llenó el aire, el único sonido durante el descenso. Ni música de fondo, ni explosiones, solo el ligero murmullo de la maquinaria. Fue un raro momento de paz que le dio tiempo para pensar. No es que Kaminari no quisiera mantener su entrada triunfal y llena de acción, con Only My Railgun sonando a todo volumen mientras levantaba heroicamente a Hiro del suelo desde fuera del edificio. Pero su cuerpo tenía otros planes. El supercañón electromagnético que acababa de usar había agotado toda la electricidad de su sistema. Por suerte, el guante de su mano derecha había empezado a recargarlo. El cristal en el dorso del guante emitía una suave luz azul brillante mientras funcionaba. Ahora bien, ¿qué hay de ese cañón electromagnético? En realidad, ese movimiento era el ataque más poderoso de Kaminari, pero antes de esto, su cañón de riel no era más que una imitación de la técnica de Misaka Mikoto, que utilizaba monedas como proyectil. Su alcance era corto y su potencia limitada, con una distancia máxima de tan solo 50 metros.
La razón para usar monedas, además de su facilidad de transporte, era su control sobre el electromagnetismo. Este simplemente no era lo suficientemente fuerte para algo más complejo. A diferencia de la Misaka Mikoto de otro mundo, Kaminari tenía serias limitaciones que considerar. Por eso, cuando les dijo a Tetsu y Hiro que tenía un 50% de probabilidades de éxito, estaba exagerando. Las probabilidades reales eran mucho menores. Si el cañón de Riel fallaba, lo peor que podría pasar era que se quedara sin energía, sin poder lanzar a Tetsu contra el Zero Pointer. Aún así, había sido una apuesta que valía la pena correr. Al fin y al cabo, ¿qué es la vida sin un poco de riesgo? Siempre y cuando estés preparado para las consecuencias y puedas afrontarlas, ¿por qué no intentarlo? Y esta vez, había valido la pena. Kaminari no solo había aprobado junto con Tetsu y Hiro, sino que también había captado la atención de los profesores de la UA. Pero lo más importante era que había profundizado en su técnica del cañón de riel. Esto no era algo que pudiera haber aprendido estudiando electromagnetismo en los libros de texto. Era el tipo de conocimiento que se adquiría con la experiencia real, superando sus límites en el fragor de la batalla. Si bien la recompensa aún no era evidente, Kaminari sabía que, en el futuro, esta experiencia sería crucial para desarrollar técnicas electromagnéticas más avanzadas. Aún así, debería repasar más sobre electromagnetismo, timbre. El ascensor llegó al primer piso, y el suave sonido de la campanilla sacó a Kaminari de sus pensamientos. Las puertas metálicas se abrieron con una precisión fría y mecánica, como para recordarle silenciosamente que era hora de marcharse. Kaminari. La voz de Hiro Kyoka resonó en el vestíbulo mientras corría hacia él, visiblemente aliviada de verlo. ¿Eh? Hiro miró alrededor del ascensor, desconcertado. ¿Dónde está Tetsu? Oh, él, comenzó Kaminari, saliendo del ascensor mientras explicaba los caóticos sucesos que se habían desarrollado en la azotea. Hiro escuchaba, con la boca abierta de incredulidad. Para cuando Kaminari terminó, ella logró condensar sus complejas emociones en una simple frase. Entonces, la luz que acaba de salir era, Tetsu. Cuando salieron, Hiro frunció el ceño mientras miraba en la dirección en la que Tetsu había sido lanzado. ¿Estará bien? Estará bien, dijo Kaminari, sacudiendo la cabeza. La fuerza del empuje electromagnético se habría disipado tras penetrar en el Zero Pointer. Mi objetivo era enviarlo lejos, pero no demasiado. Después de todo, la diferencia de peso entre una moneda y Tetsu era enorme. El hecho de que Kaminari pudiera lanzar una moneda a 50 metros no significaba que pudiera lanzar Tetsu a la misma distancia. Después de eso, fue solo inercia. Pero con el cuerpo de acero de Tetsu, estará bien. Además, todavía estamos dentro de los terrenos de la UA. Los héroes ya deben haberlo rescatado. Dicho esto, solo Tetsu podría haber sobrevivido a semejante hazaña de alto riesgo. Si cualquier otra persona lo hubiera intentado, las cosas podrían no haber terminado tan bien. Recuperado, murmuró Hiro, con una leve sonrisa en los labios ante la extraña elección de palabras. Aún así, la mención de los héroes de la UA la tranquilizó, aliviando su preocupación por Tetsu. Poco después, Kaminari y Hiro llegaron a la salida del área C. El lugar estaba repleto de candidatos, muchos de los cuales parecían maltrechos y magullados tras sus encuentros con los robos. Pero en cuanto aparecieron Kaminari y Hiro, todas las miradas se posaron en ellos. Todos querían saber qué había provocado ese enorme rayo de luz y por qué Kaminari se había molestado en usar el puntero cero, sabiendo perfectamente que no otorgaba ningún punto. La mayoría de los candidatos tenían la inteligencia suficiente para intuir que había algo más en la historia. Pero Kaminari no estaba de humor para dar explicaciones. Estaba agotado. Ignorando las miradas, le hizo una seña a Hiro y la condujo hacia la salida, abriéndose paso entre la multitud y dirigiéndose hacia las grandes puertas de hierro. Sabía que, una vez que abandonaran la comunidad de simulación, tendría pocas posibilidades de volver a ver o interactuar con el resto de los candidatos en un futuro próximo. Lo más probable era que sus caminos se separaran. Bueno, salvo quizás si les gustaba su música. Algunos podrían presumir de haber hecho el examen de la UA junto a Kaminari Denki, la estrella emergente con el nuevo y exitoso sencillo. Seamos realistas. En exámenes como este, hablar de la amistad antes que la competencia era solo una frase vacía. La cruda realidad era que solo 40 de más de 1000 candidatos aprobarían. Bueno, en realidad, sin contar a los 4 estudiantes recomendados, solo 36 personas cruzarían esas puertas vistiendo el uniforme de la UA mañana. Kaminari subió al autobús, regresó a su asiento y cerró los ojos. Necesitaba descansar.
Tenía muchas cosas por delante. Convertirse en un héroe, conocer nuevos amigos y, por supuesto, enfrentarse a nuevos villanos. Tras haber visto muchísimo anime en su vida anterior, Kaminari sabía perfectamente que en un mundo lleno de dones, héroes y villanos, el conflicto era inevitable. Era parte del equilibrio. Aunque Kaminari no aspiraba a ser un héroe típico y profesional, al elegir este camino, se había adentrado conscientemente en medio de ese conflicto. Pero, ¿acaso no era eso lo que hacía la vida emocionante? En su antiguo mundo, un mundo sin dones, Kaminari había pasado incontables horas fantaseando con momentos como estos. Ahora, esas fantasías se estaban convirtiendo en realidad. ¿Cómo iba a echarse atrás? Por eso había dedicado el 80% de su tiempo libre a estudiar, entrenar y prepararse. De lo contrario, ¿no habría sido más fácil simplemente copiar canciones y animaciones, convertirse en una estrella del pop y hacerse rico de esa manera? ¿Pero qué pasaría después? ¿Y si un villano lo amenazara a él o a su familia? ¿Acaso debía quedarse de brazos cruzados, disfrutando de su fortuna y esperando que algún héroe profesional apareciera a tiempo para salvarlos? De ninguna manera. Era mejor ser fuerte. Tener el poder de proteger a la gente que le rodeaba. Y en cuanto a ser una estrella, bueno, ¿por qué no tener ambas cosas? Kaminari Denki lo quería todo. Con una nueva vida por delante, ¿por qué no hacerla lo más extraordinaria posible? Si eso significaba sacrificar su tiempo libre, su sudor y su arduo trabajo para lograrlo, que así fuera. No se arrepentía. Mientras tanto, los autobuses que transportaban a los candidatos de todas las principales comunidades de simulación regresaban a la escuela secundaria UA, donde pronto se decidiría su destino. En la sala de profesores, el director y los instructores comenzaron sus últimas deliberaciones sobre quiénes serían asignados a la clase 1A del curso de héroes. Las normas de la UA eran estrictas. Solo 40 estudiantes serían admitidos en el curso de héroes, con 20 miembros en cada una de las clases A y B. 4 nombres ya estaban decididos: Kaminari, Tetsu, Hiro y Midoriya. Habían superado la prueba con creces en cuanto a su desempeño, su espíritu de héroe, su trabajo en equipo y el potencial de sus dones. No había lugar a dudas. En cuanto a Midoriya, su actuación habló por sí sola. Sin embargo, el debate principal se centró en 2 candidatos: Minoru Mineta y Eijiro Kirishima. Mineta obtuvo la puntuación más baja en el examen práctico, y su don era más adecuado para el apoyo que para el combate directo. Kirishima, por otro lado, obtuvo una puntuación alta, pero su don se superponía significativamente con el de Tetsu, y su desempeño general no había sido tan bueno como el de Tetsu. Ahora la pregunta era clara: ¿a quién se le pediría que se retirara de la clase 1A? En ese momento, los resultados completos de la prueba práctica se recopilaron y se mostraron claramente en la gran pantalla de UA. No 1, Kaminari Denki, 103 puntos de héroe, 50 puntos de rescate. No 2, Bakugo Katsuki, 087, 00. No 3, Tetsu, 060, 20. No 4, Hiro Kyoka, 053, 20. No 5, Kirishima e Hiro, 039, 35. El resultado más impresionante fue el de Kaminari. No solo había obtenido una puntuación increíble, sino que también había impresionado a los jueces con su espíritu heroico y su excepcional trabajo en equipo. Aunque los puntos especiales por rescate no eran necesarios para él, los examinadores le otorgaron 50 puntos simbólicos. Por ello, la conversación entre los profesores sobre Kaminari fue breve. Tenía garantizado estar en la clase 1A, así que no tenía sentido seguir debatiendo. Solo Midnid, la atractiva y juguetona heroína profesional de la UA, miró el nombre de Kaminari con una sonrisa pícara. Estaba deseando que volvieran a verse, sobre todo después de que él la hubiera engañado durante el examen. No es muy caballeroso jugar con los sentimientos de una mujer, murmuró para sí misma, divertida. Una vez asegurada la plaza de Kaminari, comenzó el verdadero debate sobre la distribución de los alumnos en las clases 1A y 1B. Si nos guiáramos únicamente por las calificaciones, Minoru Mineta debería estar en la clase B, comenzó el director Nesu, mientras mostraba rápidamente los datos del examen de Mineta y su desempeño registrado. Pero como todos sabemos, la asignación de clases no se basa solo en las calificaciones. El don de Minoru Mineta es Pop-Off. Esos objetos redondos, parecidos a uvas, que tiene en la cabeza son extremadamente pegajosos. Pueden permanecer adheridos a una persona durante más de 24 horas y regenerarse rápidamente. Sin embargo, si usa demasiados en un corto periodo de tiempo, comienza a sangrar por el cuero cabelludo, continuó Nesu, haciendo referencia al análisis de dones que aparecía en la pantalla.
Present Mick silbó y se recostó en su silla con una sonrisa. TSK, 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 tones de control. Perfectos para héroes. En efecto, asintió Mid, tocándose la barbilla pensativamente. Si bien los héroes necesitan el poder para infligir daños graves cuando es necesario, capturar y someter a los villanos siempre es el método preferido. El don de este chico es perfecto para eso. Los demás profesores asintieron rápidamente. Como héroes profesionales, todos podían apreciar las aplicaciones prácticas del don de Mineta en diversas situaciones. Aunque Mineta había quedado entre los últimos puestos de la clasificación, su don era sumamente útil. Nadie dudaba de que pertenecía a la clase 1A. Vladkin, el profesor a cargo de la clase 1B, planteó una cuestión práctica. ¿De verdad vamos a cambiar a Kirishima e Hiro a la clase B solo porque su don se solapa con el de Tetsu? Mostró los datos de Kirishima en la pantalla y los comparó con los de otros candidatos. Kirishima quedó quinto en el examen. No parece justo cambiarlo de posición, sobre todo teniendo en cuenta que hay otros candidatos como Rikido Sato, cuyo don se solapa con el de ellos. O, por ejemplo, Koji Koda y Toru Agakure. Ellos también están entre los puestos más bajos y tienen dones más orientados al apoyo. Olmig, Mesu y el resto de los profesores hicieron una pausa, reflexionando sobre lo que decía Vladkin. Luego, el director Mesu se dirigió a Isawa Shouta, el héroe profesional Era Serea, que había permanecido en silencio al fondo de la sala. Como tutor /A de la clase 1A, ¿qué opinas? Aizawa entrecerró los ojos al mirar la pantalla, estudiando los perfiles de los candidatos durante un largo rato antes de que su voz amortiguada finalmente emergiera de detrás de su bufanda. Ya he tomado mi decisión, dijo con un tono monótono pero firme. Mientras tanto, los candidatos volvían a cruzar las puertas de la UA, aunque esta vez salían, no entraban. Cada uno de ellos cargaba con el peso de la incertidumbre, sabiendo que no todos regresarían. Algunos ya habían aceptado que esta era la oportunidad más cercana que tendrían de convertirse en héroes. La realidad se hacía patente. Con tan solo 15 años, ya se enfrentaban a la dureza del mundo. Pero Kaminari y Hiro aún no se encontraban entre la multitud que regresaba a casa. En cambio, estaban en la enfermería de la UA, vigilando a Tetsu, que roncaba en una cama. Recovery Girl, la heroína profesional con el don que le permitía acelerar la curación, les había asegurado que Tetsu no estaba herido, sino que simplemente había quedado inconsciente tras su anterior aventura con el misil. El chico que había sido llevado a la enfermería con Tetsu, Midori y Izuku, ya se había marchado. Kaminari oyó que sus heridas eran mucho más graves, pero Recovery Girl lo había curado lo suficiente como para que pudiera irse a casa. ¿Y ahora qué? Preguntó Hiro con una risita, mirando a su amigo que aún dormía. Sencillo, dijo Kaminari con una sonrisa burlona, levantando el dedo índice derecho y tocando el brazo de Tetsu. Una pequeña y controlada chispa de electricidad dorada recorrió su dedo con un crujido. Es hora de despertar. Ah. Tetsu se incorporó de golpe en la cama con un grito, su piel de acero activándose por puro reflejo. Sus ojos recorrieron la habitación con confusión. ¿Por qué estás aquí? No, ¿dónde estoy yo? Bajó la mirada hacia la manta que lo cubría, luego a Kaminari y Hiro, antes de soltar. Un momento, ¿qué pasa con el examen? Al comprobar que no existía peligro inmediato, su cuerpo volvió a su estado normal. El examen ha terminado, respondió Hiro, con las manos en los bolsillos. ¿Terminamos? Repitió Tetsu lentamente, frotándose la nuca mientras bajaba las piernas de la cama. Entonces, ¿aprobamos? Aún no estoy seguro. Present Mick dijo que nos enviarán los resultados finales por correo, dijo Kaminari, dándole un ligero puñetazo en el pecho a Tetsu. Pero no te preocupes, aprobamos sin problemas. Los tres. Tetsu dejó escapar un largo suspiro de alivio. Uf, ¡qué bien! Solo quería superar ese examen. Bien, intercambiemos información de contacto con Hiro y luego podremos volver a casa, dijo Kaminari, bostezando al pensar en el largo viaje que le esperaba. El Shinkansen tardaría otra hora en llevarlo de vuelta a Saitama, y la idea le hizo suspirar para sus adentros. Mientras que muchos estudiantes buscaban alquilar un lugar más cerca de la UA, Kaminari no tenía esos planes. En su vida anterior, había tenido una relación distante con sus padres, pero ahora que tenía esta segunda oportunidad, atesoraba cada momento con ellos. Quizás la mayoría de la gente no entendía ese sentimiento, pero para Kaminari, cada comida casera preparada por su madre era una pequeña alegría a la que no podía renunciar. Estaba dispuesto a soportar el viaje de 2 horas solo por eso.
Además, siempre podía aprovechar el tiempo de viaje para estudiar electromagnetismo o ponerse al día con otras materias. Tras despedirse de Hiro, Kaminari y Tetsu se dirigieron a la estación de metro donde había comenzado su viaje esa misma mañana. ¿Sabes? Hiro tiene mucha suerte. Solo tarda 15 minutos en llegar a casa desde la UA, dijo Tetsu con un toque de envidia mientras caminaban. Entonces, ¿quieres alquilar un lugar cerca? Preguntó Kaminari con naturalidad. Lo pensé, admitió Tetsu, antes de adoptar una postura que imitaba una llave de judo. Pero ya no. Me he enamorado de practicar judo con el sensei Daimon. De ninguna manera voy a renunciar a eso solo por un trayecto más largo. Ah, ¿en serio? Impresionante. Kaminari lo miró con una sonrisa burlona. Entonces, ¿cuántos movimientos has dominado hasta ahora? Tetsu se quedó paralizado, con el rostro lleno de vergüenza. Apartó la mirada rápidamente, avergonzado. No quiero hablar de eso. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.